iniciativas contra el crimen y la corrupción de la Cámara de Representantes de Lela realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos, manejo, participación de funcionarios y disposición de la transacción por la cual Doral Bank reclama un reembolso de 229.8 millones al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. La primera pregunta formulo hoy es la siguiente. Si recordamos que la Asamblea Legislativa tiene tres funciones principales: legislar, fiscalizar e informar, y el ejercicio de esas funciones está investido de privilegios e inmunidades, de poderes e inmunidades, incluyendo el poder de investigación, pregunto y le pregunto yo a todos ustedes, como lo hice en Facebook hoy, para iniciar la discusión: ¿cree usted que del título que les leí surge que se trata de un tema de interés de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de cualesquiera de sus tres funciones? Y fíjense, porque esa es la clave para cuando uno se niega a comparecer ante una comisión legislativa. Estas son oportunidades, escribo hoy, estas son oportunidades maravillosas para estudiar el ejercicio del poder delegado por el pueblo a sus instituciones en su Constitución. Aquí están envueltos cientos de años de desarrollo constitucional y de cientos de decenas de decisiones judiciales sobre el particular, incluyendo las de nuestro Tribunal Supremo. Les recordaba también en la columna a los estudiantes de nuestra Academia Legislativa que ellos tienen la jurisprudencia en su y no hay tiempo para repetir la jurisprudencia. Y le pregunto entonces, porque a mí me parece que la pugna de la saga del Doral me parece que es un tema de interés público. No hay duda. No hay duda. Y entonces, y la pregunta básica es si acaso la Asamblea Legislativa no tiene derecho a investigar su departamento de Hacienda y lo que está ocurriendo allí. ¿Cree usted entonces que la Asamblea Legislativa tiene interés legítimo en investigar cómo funciona el Departamento de Hacienda? Mire, yo lo estoy dejando ahí para escuchar las reacciones. Ya empezaron a reaccionar muchos amigos y no, vamos a tratar de verlo objetivamente. Y ojalá que se resuelva antes, como me dijo uno, pero a lo mejor se resuelve. No, ojalá que se resuelva antes, para entonces nosotros todavía tener más elementos para poder juzgar, evaluar la situación de derecho. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de derecho, ¿ok? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos para poder enfrentarnos a este primer drama, primer acto del drama legislativo sobre la saga de Doral. ¿Ok? Y yo le digo a mis amigos en el blog, hay una página en Facebook de la cosa esta en contra del Doral. Yo los invito a que la busquen, porque no, eso no es lo que yo quiero. Yo los felicito la página está buenísima. Yo la vi hoy y le digo, ahí todo el mundo puede venir con el comentario político, ¿no? Bien político, ¿no? Porque acuérdense, en la Asamblea Legislativa también hay política envuelta. Eso no hay duda alguna y eso es legítimo. Pero lo que quiero decir es que vamos a tratar de contestarnos las preguntas que hemos formulado, porque aquí hay un planteamiento. Mi cliente no va a ir a la comisión, no sabemos, ahí está en blanco, si fui invitado o si fui citado, porque esto mire, esto es impropio. Iniciar una investigación legislativa paralela con cuál otra, no sé cuál es la otra, con la de justicia o la que sea. No se puede. Y es arbitrario. Yo esa palabra no la había escuchado. La he escuchado, ¿no? Pero ese es el pluscuamperfecto de Watkins versus US, porque me parece que estoy preguntándome dónde está lo arbitrario en saber algo que incluye 200 y pico millones de pesos del pueblo de Puerto Rico, que incluye funcionarios del gobierno de Puerto Rico, que luego se van a la empresa privada, y que incluye también algo que ha desatado una campaña de miles y miles de dólares contra Puerto Rico con el desprestigio, diciendo que somos narcotraficantes y que estamos en conspiración con Venezuela. Si eso no es interés público, bueno, volvemos ya mismo.
manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Amigas y amigos desde Puerto Rico y para el mundo entero, es Bonita Radio. Y José Ariel Nazario, Lorenzo Villalba, de este programa, de este segmento de la previa. Somos Bonito Radio y nos pueden seguir a través de www.bonitaradio.net. También www.ustream.tv, /channel, Bonita Radio. Estamos también en www.youtube.com, /user, /venceré, con 2G al final. Y en itunes.apple.com, /US, /podcast, /Bonita Radio. Si quieren, lo repito para que lo apunten. Recuerden que estamos en Facebook y Twitter. Búsquenos Bonita Radio. Aparecemos de una manera u otra, aparecemos. Siempre nos va a encontrar. Aquí para el mundo entero y para Puerto Rico también. Amigos, pues aquí estamos pompeados con todas las cosas que están pasando en Puerto Rico. Así que además de eso, y además de que todo el mundo nos está recomendando que sigamos el ejemplo de Irlanda, nadie nos recomienda que sigamos el ejemplo de Argentina. ¿Por qué será, Lorenzo? Debe ser porque es un país latinoamericano. Porque es la más lógica, ¿no? No Sí, pagamos. exacto. Amigos, la educación se calienta. La educación se calienta. Y el otro día, el domingo pasado, yo me levanté tempranito y estaba tomando café y escribí que ese día lo iba a dedicar a la meditación. Y decía que lo iba a dedicar a la meditación porque estaba leyendo lo que estaba pasando, ¿no? Tienes una gente en Irak y en Siria que ahora es el phone es degollar la gente por televisión, por internet. Por las redes sociales. Por las redes sociales. Y con un cuchillo, o sea, no es con un hacha, ni con una guillotina, como en los tiempos de Napoleón, de la Revolución Francesa, que era rápido, para que no sufriera. Esto es ahí cortando como si estuviera cortando un pescuezo, un pollo, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Y entonces leía también ahora no me acuerdo en cuáles de los medios, internet, esta historia de esta niña que es secuestrada por el ISIL. Y hasta el final, y todo un relato hasta que logra escapar al final del camino. Que la casaron con este señor de 50 años, ella es una nena, se la entregaron a este yihadista. Bueno, una cosa desde el tiempo de antes, como los tártaros, arrasaban los pueblos, se llevaban las mujeres y los bienes y mataban a todos los hombres, ¿no? Así era. Y ahora es en vivo. Ahora es en vivo y por las redes sociales. Las comunicaciones. Bueno, la cosa es que yo dije, anda, ¿cómo están las cosas? Y entonces me topo con un caso, y aquí está Lorenzo, y Lorenzo, pues, debe dar algunas respuestas lógicas. Si las hay. Y yo después voy a atar eso al programa de educación, a la cosa de educación, Lorenzo, porque una de las noticias que no me deprime, sino que me pone cauteloso y me sugiere que me quede en casa y no salga y me ponga a pensar qué está pasando con el país. Es este individuo acusado de matar a su esposa frente a machetazo. El mismo individuo
que 19 años antes o algo por el estilo, había matado a su esposa a machetazo frente a sus hijas de 6 años. Y en todos los casos llama. Mira, piqué a la mujer. Pero en la última vez dijo, me voy a matar. Goodbye. Y se bebió un montón de pastillas. Esa es la manera más cómoda de matarse, porque es cuestión de tomarse las pastillas, caer en un sueño de esos deliciosos y no volver a despertar más. ¡Qué bizcocho, papá! Y mientras tanto, él allá a machetazo a su pareja. Lorenzo fue director de corrección, es un estudioso, dirigió la Junta de Libertad de Palabra. Y ahora te digo yo a ti, sin querer y evitar caer nosotros en la histeria. Primero porque el caso es un caso que tiene que tener un lado empírico, un lado científico, ¿no? Y básicamente es que yo te pido a ti, porque no te voy a pedir el otro. El lado feo de la justicia es la venganza, como escribía un autor puertorriqueño en un webpage en una revista cultural internacional. El lado feo de la justicia es la venganza. Sí, y evitemos entonces caer en eso. ¿Por qué lo que aparenta ser un patrón, un coraje particular que es primero contra la mujer, es de sexo, sexista, de género, y segundo con el machete? ¿Por qué está fuera? ¿Por qué llegó? ¿Dónde se nos fue? ¿Qué prueba no le hicimos que debimos haberlo hecho? En ese recuento que tú acabas de hacer, pues puede faltar algo a la mujer. Lo que nos trae aquí a la mesa es que esa persona que tú has mencionado cometió un primer asesinato hace 16 años, mató a la esposa a machetazo, luego fue convicto y sentenciado a 30 años, pero salió en libertad bajo palabra hace unos cuantos años, luego de haber cumplido 16 años en la prisión. Más que el mínimo, es más del mínimo, Lorenzo. El mínimo, que es casi el 50% de la sentencia en aquella en esa ocasión. El cuestionamiento de la gente y lo que sale en los periódicos es que el sistema de justicia falló. ¿Por qué? Porque salió en libertad bajo palabra y no fue que salió el otro día, llevaba 4 años con esta señora, con la nueva víctima. ¿Por qué se le concedió ese privilegio? Y realmente el cuestionamiento es ¿por qué salió en libertad bajo palabra? Y miren lo que pasó, que cometió el mismo delito usando el machete y contra la mujer. O sea que ese es la clave de todo esto, es la libertad bajo palabra como concepto penológico y por qué, si hubo o no hubo una mala lectura de ese caso. Y en ese sentido, pues, como tú bien dijiste, yo presidí la Junta de Libertad bajo Palabra hace unos cuantos años. El proceso de libertad bajo palabra, el concepto de libertad bajo palabra y de probatoria, que son dos cosas diferentes, pero son conceptos penológicos donde la persona en probatoria no entra a la prisión, está bajo supervisión, pero el de libertad bajo palabra es la persona... Tuvo contacto con el sistema. Correcto. Exacto. El de libertad bajo palabra es cuando la persona ya ha estado en la prisión y tiene que cumplir una serie de requisitos hasta que llega a la consideración de la Junta. Okay. Esto, pues, obviamente, pues son conceptos que vienen hace 200 años. Probatoria y libertad bajo palabra no son inventos de ahora. O sea que hay una trayectoria histórica. Y en ese sentido son los dos conceptos de alternativa a la prisión más longevos que se conoce, porque lo otro es la prisión como castigo. Así es que, y Puerto Rico pues tiene su Junta de Libertad bajo Palabra desde 1974, que se aprobó por la ley 116 de 1974, y ha sido enmendada posteriormente. Hay un grupo de 5 miembros de la Junta que son los que evalúan el caso y toman la decisión. ¿Qué es lo que...? Perdón que te interrumpa ahí. Ese proceso que llamamos de los 5 comisionados, como le dejamos de miembros, que evalúan el caso, ¿le llega una información digerida a ellos? ¿Cómo llega la información? Sí, llega un informe de libertad bajo palabra que prepara tanto el socio penal, que es la persona que está con él en la prisión,
Y Ese también, pertenece al sistema de corrección. sí, pero el que también está en la comunidad, que también hace su investigación en la comunidad, también es componente del sistema correccional. Así que están los dos Y son en el dos individuos diferentes. Exacto. Dos personas diferentes. Ok. Esa información se recopila y se une. Y se llama el informe de libertad o palabra. Eso ahí contiene un historial o una historia de todas las cosas que él ha hecho en la prisión, todos los programas que ha participado, si se ha fugado, si no se ha fugado, si ha participado en programas contra la violencia, si ha cogido terapias de adicción, si ha cogido terapias de lo que sea, si ha tenido un buen comportamiento, si no se ha buscado alguna querella, si ha cumplido con todos los requisitos. Todas esas cosas están en ese informe. Y el otro informe, que es el de comunidad, pero que se une al informe de libertad o palabra, hace un relato de lo que el historial delictivo de la persona, y si ha sido primer ofensor, si estuvo en casos anteriores, y luego entonces se hace una investigación en el campo, en el field, donde se averigua y se determina si la persona tiene un hogar donde va a vivir, tiene un empleo, y si tiene un amigo y consejero, y cuál es la opinión del vecindario y de la víctima o de los familiares de la víctima sobre su posible salida en libertad o palabra. Todos esos elementos van a donde un oficial examinador, que la Junta tiene ahora ese componente, lleva unos años con un oficial examinador, que es el que recibe toda la información, y le hace una recomendación a los miembros de la Junta, que finalmente son los que toman la decisión. ¿Y la decisión es por mayoría? Sí, las decisiones en la Junta son por mayoría. 3-2. Sí, sí. Y en ese sentido, pues, es una tarea que el legislador le ha dado de grandes proporciones a estos individuos, a los miembros de la Junta. Yo recuerdo cuando a mí me nombraron presidente de la Junta, mi primer caso. Uno no va a la escuela a aprender esto uno lo aprende allí mismo, cómo es la cosa. Pero mi primer caso fue un asesinato en primer grado. Y yo me quedé, mi primer caso, con el panel completo. Y a mí me tocó hacer las preguntas. Esto fue en el 1986. Yo no sabía qué hacer. Pregunta, tema. El oficial investigador, eso es con posterioridad. Examinador. Eso es con posterioridad al oficial examinador. No, primero es el oficial examinador. Okay. Y él tiene un informe. Luego de que él recibe todo ese insumo, él rinde un informe. Exacto. Y hace una vista. Y en esa vista es de él. Es el oficial examinador. Y posteriormente hay una vista ante ustedes. No. Ahora, como está constituido, el oficial examinador es el que recibe toda la información y hace la recomendación. Okay. Antes, en tu tiempo. En mis tiempos ustedes preguntaban. Nosotros éramos los que hacíamos las preguntas. Éramos 3 miembros, pero al aumentar la población penal, pues aumenta entonces la cantidad de miembros de la Junta. Amigos, vamos a volver con ustedes porque no hemos terminado con este tema. Faltan las preguntas interesantes y de bombazo para el amigo Lorenzo Villalba. Volvemos ya mismo aquí desde el trópico con un calor tremendo. Así que usted tiene el control, amiga. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí.
De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Desde Puerto Rico y para el mundo entero, esta es Bonita Radio. Bienvenidos a este nuevo proyecto desde la Isla del Encanto, desde Borinquen, aquí en medio entre dos mares, el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Les saluda José Ariel Nazario, acompañado de Lorenzo Villalba Rolón y de Kimberly, aquí para ustedes en la previa. Son las 10:30 de la mañana, hora aquí del trópico. Estamos hablando en este día, yo anoche, hago un paréntesis porque anoche estaba con unos amigos, estábamos hablando sobre tomándonos un café, y varias generaciones, ¿no? Varias generaciones, varias nacionalidades también, ¿no? Habían personas que no nacieron en Puerto Rico. Y estábamos pues intercambiando y preocupados, ¿no?, por la situación. Y cuando terminamos todo, yo dije, ustedes me han llenado de ánimo y de optimismo, ¿no? Siendo muy cínico, ¿no? Y estamos hablando, amigos, con Lorenzo, sobre este caso de un probando. Liberado. Un liberado. Se llama liberado, correcto. Sí. El que está en probatoria es el probando. Exacto. Okay. Este es un liberado que sugiere más derecho que libertad y cumplir. Que mató machetazos a su esposa y que hace 15, 16 años había matado a machetazos a otra esposa. Y entonces salió. Y estamos oyendo a Lorenzo, y estoy oyendo a Lorenzo, y estamos viendo cómo es que las personas llegan a ser liberados bajo estos programas, a pesar de que después que leemos las circunstancias del primer caso y lo comparamos con las del segundo caso, decimos, wow, esto ocurrió. Y entonces la otra pregunta es si ese comportamiento, el comportamiento de matar a la mujer a machetazo, y no estamos hablando ahora de que no se puede tolerar, sino que si estamos seguros de que es una conducta que no puede ser atendida, que no puede ser manejada, que no puede ser modificada. Obviamente esto se lo dejo yo a Carmen Ení para su programa. Lo que nos interesa a ti y a mí, o lo que me interesa a mí para efectos de este programa, es decir, en Puerto Rico sueltan a estas personas. Lorenzo, ¿qué faltó? Bueno, obviamente pues yo no tengo los elementos. Yo tengo una duda inmediatamente. En todo tu relato no me hablaste del psiquiatra. Claro, sí, tiene que haber evaluaciones psiquiátricas, tiene que haberla, psicológicas, sí. Okay. Todo ese componente tiene que estar en esos informes. Y yo estoy hablando de lo que yo he leído en la prensa. Yo no tengo el expediente, pero nada, tú sabes, esto es... Cuando entonces llega ese expediente, primero tienes que saber que nuestro sistema de pena en el Código Penal establece la libertad de palabra luego de que tú cumplas unos términos en la prisión. O sea, que esto no es... si te dan 30 años, a la mitad es que tú vas a ser considerado ante la Junta. Que mucha gente pregunta por qué eso es así, pero es que eso
Eso es la forma y manera en que se ha venido evolucionando el Sí, concepto. y si nos metemos en eso, nos tenemos que meter. ¿Por qué el Estado transa los casos? Exacto. ¿Por qué el Estado le reduce a una persona el delito de primer grado a segundo grado con el propósito de aligerar las cosas? Sí. Y pensando, porque yo estoy seguro que en el momento el fiscal piensa, lo voy a guardar 30 años. Sí. No, y eso es a cada rato que tú lo ves en la prensa, cómo se transan los casos y la gente se declara culpable por delitos que tienen otra dimensión en términos ¿Tú crees que el sistema es efectivo en evitar esas cosas? Bueno, ayer mi tesis en administración pública fue sobre la libertad bajo palabra, la autoridad liberadora, que es la Junta de Libertad bajo palabra. Y vuelvo y te digo que esa trayectoria histórica de ese componente, como es igual que el de probatoria, que es otro componente, pero la libertad bajo palabra representa un manejo del riesgo de lo que es la persona que va a tomar la decisión o el grupo de personas que vamos a tomar esa decisión, como si yo fuera ahora mismo parte de la Junta. ¿Quiere decir eso que hay un riesgo? Hay un riesgo. Siempre lo va a haber. Siempre lo va a haber porque tú estás poniendo a una persona que cometió un delito de violencia y le están dando una oportunidad. Y la libertad de palabra aplica a muchos otros delitos. O sea, no es que es ese nada más. O sea, aplica a otros delitos. Pero cuando hay violencia que son asesinatos o asesinatos en segundo grado, delitos bien más graves que otros, pues entonces el que ve y aquilata el expediente tiene que tomar eso en consideración y es parte del proceso. Pero tú también entonces te enfrentas a el aspecto filosófico de que tú tienes ese poder de liberar a una persona porque te lo da la ley junto a los demás miembros. Tú tienes una persona que te pone en un expediente que la persona lleva 16 años. Yo estoy asumiendo que él se ha portado bien en esos 16 años, que no tiene querella, que no se ha fugado, que participó, que lo vi en el programa Aprendiendo a Vivir Sin Violencia, que tiene unas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas favorables, que tiene un lugar donde va a vivir, que tiene el apoyo familiar, que tiene posiblemente una oferta de trabajo o estudio, que muy seguramente ha salido en pases a la comunidad. Pues tú no tienes ahí una bolita mágica, una bola de cristal mágica que te va a decir, mira, si lo sueltas, va a ser el mismo delito bajo las mismas circunstancias, porque todos los informes que tú tienes ahí son positivos. Y estoy asumiendo que eso es así, que ese expediente tiene todos esos elementos. Está completo. Está completo. Y el riesgo, ese manejo de riesgo, es el que esa es la clave de este trabajo. Porque ahí es que tú tienes que determinar en tu conciencia, cuando tú tomas la decisión, conjuntamente con tus compañeros de la Junta, mira, este es un buen candidato porque, mira, tiene todo esto. Que falló, que hizo el mismo delito, pues mira, eso es parte de la historia y de lo que es el concepto y eso se demuestra por las estadísticas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos de cuál es la tasa de revocación y a base de eso pues uno hace unos ajustes. Yo quisiera hacer está bien y esta era mi próxima pregunta. Tenemos criterios estadísticos para decir hay un 10%, por ejemplo, por efecto de discusión, hay un 2% de riesgo en todo liberado. No, yo lo que te puedo decir es, esa de riesgo, eso hay unos instrumentos que utilizan en otras jurisdicciones, yo no sé ahora mismo cuál es el instrumento que usan en Puerto Rico, pero es a base de números que se va en un matrix, se van poniendo los números de que si fue primer ofensor, tiene fuga. Complicaciones, hay otros elementos más. Claro, sí. Y la naturaleza del delito. Wow. La víctima también puede oponerse tenazmente o los familiares de la víctima.
Pero a veces, en ocasiones, después de 16 años o de X número de años, las víctimas o sus familiares no quieren revivir el momento y pues a veces no se oponen, o si se oponen, pues es parte, tienen que ir a la vista, es parte del proceso también. El nivel de revocación en Puerto Rico es alto. Bueno, Ariel, Dos cosas, vamos a decirlo. El nivel de concesión en Puerto Rico es más alto que en otras jurisdicciones y el nivel de revocación. Te voy a decir, en los últimos años la Junta ha sido un organismo bien conservador. A diferencia de los años anteriores, en los 80, donde había mucha presión. Ustedes los liberales estaban. Ajá. Y era por la cuestión esta del caso Morales Feliciano y por el hacinamiento, que muchos veían la libertad de palabra como un mecanismo que se podía utilizar con más liberalidad. Y pues, entonces, ¿qué pasa? Que si tú soltabas 10, al rato venían, de esos 10, 6 regresaban en 6 meses, o por lo menos en 6 meses a un año. Pero ¿qué pasa? Que eso fue en los 80. Ahora mismo yo no sé cuál es la tasa de revocación y cómo está la estadística. Lo que yo he visto es que el número estadístico de casos que salen en libertad de palabra ha ido descendiendo dramáticamente y que la Junta de Libertad de Palabra me da la impresión, como yo lo estoy viendo, que es la Junta de no conceder libertad de palabra. O sea, es totalmente cerrado. Y pues a veces yo no creo que se justifique tener un organismo que casi no concede libertad de palabra. Y porque estos delitos de violencia, Ariel, son los menos. Ahí en las prisiones hay miles de personas que están por ley de sustancia controlada, cosas que no hay violencia. Y con eso uno puede bregar y manejar mucho mejor la cosa, ¿verdad? Pero bueno, y en ese sentido, pues yo creo que lo que ha ocurrido con este caso, lo que puede dar pie ahora es a que reflexionemos sobre, como siempre pasa cuando hay un caso dramático y de alto perfil, lo que nosotros tenemos como organismo de liberar prisioneros, cómo está funcionando, si le hacen falta recursos, si está pasando por alguna crisis interna administrativa. Esas cosas uno se las tiene que cuestionar. Yo no he visto ninguna reacción oficial sobre ese caso en particular que no sea del Departamento de Corrección, pero no de la Junta como tal. O sea, en ese sentido, pues, yo creo que hay que mirar cómo está lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones, porque eso fue parte de la tesis mía. Cómo lo hacen allá afuera, cómo lo están haciendo, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos cambios, cómo se supervisa a esta gente. ¿Tú has hecho algo diferente? En el caso de Puerto Rico. Digo, ya diste tu opinión en cuanto bueno, yo en mi tesis, y siempre lo he planteado, yo había recomendado que el aparato de supervisión en la comunidad estuviese bajo un organismo, ya sea, llámese la Junta o llámese programa de comunidad, pero como una agencia independiente. ¿Por qué? Porque el aparato de investigación en la comunidad y de supervisión, igual que el que está en las prisiones, está bajo el sistema correccional. O sea, está bajo el Departamento de Corrección. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época, como ahora estamos en crisis económica, eso de hacer ahora mismo eso es una idea que a lo mejor nadie no la va a entender, pero ese estar bajo corrección lo que significaba era que tú estás compitiendo por fondos cuando el renglón primordial del Departamento de Corrección es las prisiones. Entonces los programas de comunidad están en la fila a lo último. Entonces tú tienes un área gris de supervisión. Tú tienes casi 12,000 personas, ya sea en probatoria o en libertad de palabra, que están en la calle. ¿Y cuántas personas tenemos presos? No, velándolos en la calle. Pues eso es uno por cada 80. Okay. Un oficial de supervisión por cada 80, para darte una cifra, que eso pues crea
una laguna o un área gris, y yo creo que yo siempre he dicho que si nosotros aumentamos la eficacia en la supervisión en la calle, pues estamos haciendo un rol más activo de prevención. Volvemos enseguida con Lorenzo y continuamos con este interesante tema, repasando lo que está pasando en Puerto Rico en esta semana. Enseguida volvemos. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a este último segmento del programa de hoy del 14 de septiembre. No, 17. Hoy no es un día importante. Hoy no es Lares. No, el 23, muchachos. 23. Es verdad. ¿Qué pasó el 17 de septiembre? Algo pasó importante. Muchas cosas en mi tienen vida, que haber pasado. Pero fue total, es después del 11, así que había un montón de cosas pasando. De todas maneras, amigos, entonces Lorenzo, empíricamente, en términos de salud pública. Y déjame añadir algo, Ariel, a esto. En Estados Unidos hay 2.2 millones de personas en prisión, pero hay 5.6 millones en probatoria y en libertad de palabra. Siempre probatoria siempre tiene el mayor número. ¿Sabes? Tú estás hablando de que son 5.6 millones. ¿Dónde tú vas a poner a esa gente si tú eliminas todos estos programas de desvío, todas estas alternativas a la prisión? Porque aquí solamente hemos mencionado lo que es la libertad de palabra probatoria, pero también está la supervisión electrónica, que es otro mecanismo que es más moderno. Está los programas de hogares intermedios, donde tú pones gente camino a la comunidad, o sea, que donde puedes salir a trabajar y a estudiar. Están los programas de desvío. Los programas de desvío, o sea, que los programas religiosos, cuando tú vienes a ver, hay una serie de otros componentes que ayudan a que el sistema penal... ¿Cuántos hay ahí? En todo. Bueno, te estoy hablando... ¿Cuántos presos hay? Ahora mismo hay 12.000, casi 13.000 confinados. 13.000 personas en cárceles. Eso es así. Más 10.000 a 11.000 en probatoria. Tienes una cantidad. Eso incluye los de desvío, etcétera, sí, etcétera. Sí. O sea que tenemos casi 25.000 personas. Exacto. Y además, si te digo los que están en programas religiosos que no vienen directamente que son por tribunal, que los mandan directo sin pasar por nosotros, porque es una drug court o lo que sea. Y hay otra serie de mecanismos que siguen aumentando la cantidad. Así que estamos hablando de ya tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de mucha gente que ha sido intervenida por el sistema de justicia criminal. Y entonces yo me pregunto dos cosas. La primera pregunta es que si en términos de salud, en términos de ciencia, en términos de patología, de la cosa probatoria, tenemos que afirmar que es de esperarse. No estoy diciendo que no lo podemos evitar.
Lo que estoy diciendo es que es de esperarse la reincidencia. Eso es. Tanto en el que delito de violencia como en el delito de no violencia. Que eso es. La adicción, por ejemplo. Exacto. Y te voy a dar ejemplo. Hay personas que le dan probatoria, que es que el juez le da la oportunidad de salir, de no entrar a la prisión. Y tienes esa oportunidad de no estar en la prisión y fallan. Entonces tienen que entrar a la prisión. O sea, que aquí hay muchas oportunidades para que la persona, si cualifica y si no está en la legislación, pero te dan una oportunidad para tú, no vas confinado, no vas preso, no pisas una prisión y fallas. Y tiene que ver con la adicción, con el alcoholismo, con problemas de conducta, con problemas de falta de educación. Vamos entonces, fíjense como en este programa a Kimberly le encanta esto, cuando yo digo, mire cómo llegamos a lo que yo quería. Aquí lo tengo apuntado para que no crean que es mentira mía. Llegamos a la educación y llegamos a la salud mental, que son otros dos temas que están calientitos en los últimos días. Ayer el Senado comenzó vistas públicas por una comisión especial que preside Eduardo Batia, presidente del Senado, sobre la reforma educativa, o sea, reforma del sistema de educación. Tiene un nombre complicado, es mucho más que eso. Pero ayer abrió eso como si fuese un pelotón de mucha gente, muchos acusados. Ayer comparecieron los directores regionales, que se llaman ayudantes del secretario. El secretario de Salud, de Educación tiene, creo que son 28 o 18 ayudantes, una cosa así. 18 ayudantes. Mi hermano, ¿usted sabe que son 18 ayudantes? Es una cosa así. Y entonces vinieron a responder preguntas sobre los resultados que están registrando los niños de nuestro sistema de escuelas públicas en las llamadas pruebas puertorriqueñas, las pruebas de aprendizaje. Y como bien estamos viendo, ayer pues yo un poco lo critiqué porque no creo que está muy afanoso, que tiene que cogerlo con un poquito más de calma el presidente del Senado. Pero el presidente del Senado llegó allí, amigas y amigos, primero se conocía todas las estadísticas habidas y por haber. Y como no ve explicación alguna razonable en los análisis de que por qué están pasando las cosas, llegó allí a exigirle cuentas a toda esta gente. Y lo dijo desde el día anterior, aquí hay que exigir cuentas. Y le preguntaba a los maestros, ¿y por qué se están colgando en cuarto, en sexto, en octavo, y llegan a 11º grado y todavía se están colgando en las pruebas? Y yo decía, bueno, o sea, el presidente del Senado le dice, ¿dónde está la lógica de esto? ¿Cuál es el problema que está ocurriendo? Y aquello, ¿cómo que? Si un maestro falla, vamos a ver, ¿cuándo falla un maestro? Pues el maestro falla cuando falta muchas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, pues hay un protocolo. Y si falta las 6 veces que dice el protocolo, ¿usted lo vota? No puedo. ¿Cómo es? ¿Cómo que no puede? O sea que usted, no, porque hay un proceso y que si es esto y se formó ese... O sea que te dio una impresión. Y por el otro lado sale preliminarmente este informe sobre el seguro de salud en la parte de salud mental, en el cual dice que de los 1.1 millones de personas en Puerto Rico que están en la tarjetita, que es más de una tercera parte de la población casi está en la tarjeta de salud, acogido el programa de salud del gobierno, y que entonces hay un solo proveedor de salud mental, y ese solo proveedor cotiza servicios para la población de 1. Algo millones de pesos de personas. Pero ese de 1 millón solamente llega al sistema unas 108,000 personas. O sea que lo que tú cobras por atender
a todo el país, pero lo tienes que gastar en 108,000, que es el promedio de lo que llega. O sea que te ganas el capitation de los 800,000 adicionales, o los 900,000 adicionales. Y entonces, encima de eso, pues el informe sugiere, se acabó el tiempo, sugiere evaluaciones negativas, no está cumpliendo en nada, dicen. Y entonces, mis amigos de todo Puerto Rico, llegamos al final del programa, pero miren cómo terminamos. En un proceso de investigación que nos demuestra que no se sabe qué está pasando, pero que están fracasando el sistema educativo, y en un proceso que está fracasando el sistema de salud mental, entonces, ¿cómo podemos esperar que no ocurran las cosas que están ocurriendo en Puerto Rico? Gracias por estar con nosotros hoy. Un abrazo a todos y hasta el próximo miércoles, que será el miércoles 24. Right. Creo que 17 más 7 son el miércoles 24 de septiembre desde el trópico San Juan, Puerto Rico, capital del archipiélago. Un abrazo para todos. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.